Capítulo 37. El prisionero de Ruby. Sin ninguna tarea de Salem, Ruby continuó practicando para expandir su poder de doncella tanto en alcance como en habilidad. Había reclutado a Cell para entrenar con ella, sabiendo que era un poco más resistente que Tyrian o Babs y que probablemente podría sobrevivir a una bola de fuego en la cara, por lo que los dos estaban practicando actualmente. Bueno, actualmente estaba en una llave de cabeza, porque había sobreestimado lo bien que podía volar, pero eso seguramente era solo un revés temporal. A menudo he descubierto que mi control del polvo tiende a mejorar cuando prendo fuego a todas las distracciones y purifico mi mente de la mancha del pensamiento, le aconsejó mientras ella luchaba por liberarse de su control. Libérate de tu ensoñación agobiante y podrás experimentar el mismo estado de ánimo. Ruby intentó apartar su carnoso antebrazo de su pecho, pero no lo consiguió. Eso es demasiado específico. ¿Crees que podrías hacerme un favor y hacerlo más vago y confuso? Gracias. Azel la apretó más fuerte. Ruby intentó golpearlo con las yemas de los dedos, pero él aguantó el dolor y lo ignoró usando su apariencia. Entre el poder de ignorar el daño y su propia habilidad para dominar el polvo, Azel era casi indestructible. Ahora había entrenado contra él y Tyrian, y definitivamente sabía quién era el más peligroso del escuadrón de Imbos de la Noche Eterna. A menos que Bats esté escondiendo el físico de Atlas debajo de su abrigo, y su cuerpo con forma de señal de pare sea solo una pista falsa. Golpeando sus brazos contra los de Azel, admitió la derrota. Era una mierda seguir siendo más débil que un chico normal cuando ahora era un ser ascendido y empoderado, pero, de nuevo, Azel apenas podía ser descrita como un chico normal. El hombre había sido dopado con algo especial. La soltó sin ningún cuidado, como si tirara un saco de patatas mohoso a la basura, y ella cayó al suelo de rodillas. Puede que Azel estuviera de su lado, pero a veces él podía ser un auténtico imbécil. Debo recordar que estos no son los buenos tipos con los que me voy a hacer amigo y redimir con el poder del amor. Son hombres sin moral y sin ningún reparo en lastimar a personas inocentes, por lo que suponer que pasar tiempo con ellos me hará ganar amistad o respeto es absurdo. Ponte de pie, niña. El suelo no es lugar para ti. Ruby siguió su consejo, pero porque quería levantarse, no porque él se lo dijera. Gruñendo en voz baja, miró alrededor de la habitación en busca de Crescent Rose. Azel se la había quitado de las manos casi al instante, y él había sido muy brusco con su bebé. Ruby imaginó que estaría lijando algunos rasguños esa noche. Consejo. Ella levantó la mirada. ¿Eh? ¿Querías un consejo?, dijo Azel, sobre el control. Ruby asintió vigorosamente hacia arriba y hacia abajo. Azel simplemente la miró fijamente. Por supuesto. Iba a preguntarle si quería un consejo y luego simplemente decir bien y marcharse, porque técnicamente no se había ofrecido explícitamente a cumplir su pedido de consejo. Solo había verificado que lo quería. Azel era todas las maestras sustitutas sarcásticas reunidas en una. Entonces, para aclararte la mente, empezaremos por ahí. Espera, ¿de verdad vas a ayudar?, preguntó Ruby. Azel puso los ojos en blanco. Necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos antes de ofrecérselos. Te ayudaré. De todos modos, el control de los elementos, ya sea por inyección de polvo o por los poderes de la doncella de verano, requiere una inmensa concentración. A diferencia de una semejanza, que es tan tuya como un brazo o una pierna, estas son influencias externas cuyo poder es prestado y, por lo tanto, debes dedicar una parte significativa de tu capacidad cerebral para acceder a ellas. Ruby asintió y siguió la conversación. Sabía que la concentración era importante para cualquier poder, pero no había pensado mucho en los detalles de cómo se usaban los poderes de doncella, por lo que no había hecho ninguna meditación ni nada espiritual para intentar usarlos. ¿Estás diciendo que solo necesito aclararme las ideas?, preguntó. ¿Y no pensar en otras cosas? Ojalá fuera tan sencillo, dijo Azel, sonriendo levemente. No, la clave es purgar tus pensamientos intrusivos. Mencioné prenderles fuego. Eso fue solo una metáfora de mi propio proceso. Para escapar de mi propia cabeza, imagino que todos mis pensamientos son un bosque denso con hojas, ramas y troncos caídos a raudales. Luego, un inmenso e imparable estallido de llamas limpia los escombros y me libera de su peso aplastante. Una quema controlada. Ruby imaginó que haría algo similar dentro de su propia cabeza. ¿Te has incendiado el pelo, niña? Los ojos de Ruby se abrieron de par en par y, frenéticamente, se llevó la mano a la cabeza.
Palpó cada centímetro y se pasó las manos por todo el pelo, pero no había nada. No, no lo es, balbuceó ella, presa del pánico. Azel levantó una ceja. No lo es. Dijiste que lo era, pero no lo era. ¿Nunca has oído un chiste? Preguntó. Si escuchar que su cabeza estaba en llamas había asustado a Ruby, escuchar que Azel Reinhardt había hecho una broma consciente y consciente por su propia voluntad la dejó en shock. El señor Xerius Face, bromeando. ¿Te golpeé en la cabeza durante nuestra pelea o algo así? Preguntó, mirando sus manos y preguntándose qué tan fuerte era para dañar su cráneo. No, respondió Azel. Se dio la vuelta y recogió su abrigo del lugar donde lo había dejado antes de su encuentro. Durante un largo periodo de tiempo, creí que no sobrevivirías en este mundo y me mantuve distante a propósito. No había necesidad de invertir mis emociones en una niña que se rompería o moriría en cuestión de días. Pero luego los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y ahora tú, una doncella por derecho propio. Claramente estás aquí para quedarte, Ruby Rose, y es hora de que te reconozca en lugar de ignorarte. Genial. Entonces, Ruby no solo se equivocó al ganarse el respeto de la gente y todo eso, sino que también se hizo amiga del enemigo. Eventualmente llegaría un momento en el que se iría y vendería a Azel, Tyrian, Cinder y todo Southpin, y eso probablemente los llevaría a la muerte. Ruby no estaba demasiado afectada por ese conocimiento, pero no quería contraer el síndrome de Estocolmo por acercarse demasiado a Azel o a los demás. Estaría mejor si hacía lo que él había hecho y los mantenía a distancia. Cuando ambos salieron de la sala de entrenamiento, el sonido de gritos llenó los oídos de Ruby. Su primer instinto fue que Tyrian o Bax habían hecho algo para enfadar a la reina y ahora estaban siendo puestos en su lugar, al igual que ella había sido una amenaza preventiva para el poder de Salem hace apenas unos días, pero eso no podía ser. La voz del gritón era nueva, alguien que Ruby nunca había escuchado antes. ¿Qué es eso?, preguntó ella. El propio Azel parecía igualmente confundido y se encogió de hombros. Voy a buscarlo, dijo mientras se abrochaba la capucha y echaba a correr. Te avisaré cuando lo averigüe, nuevo mejor amigo. Azel murmuró algo que sonó como un arrepentimiento aplastante e instantáneo, pero Ruby ya estaba demasiado lejos para oírlo. ¿Alguien nuevo en el castillo? Su interés se despertó y su curiosidad se avivó. El sonido provenía de una de las habitaciones más abajo, cerca de la base del castillo. En esa parte, las habitaciones estaban iluminadas únicamente por candelabros de cristal que colgaban del techo y los pasillos estaban repletos de montones de velas en pequeños candelabros de color púrpura. A medida que Ruby se adentraba cada vez más en las oscuras entrañas de medianoche, el sonido se hacía más fuerte. Cuando llegó a un punto donde ya no había escaleras, se detuvo frente a una puerta. Quienquiera que estuviera haciendo todo ese ruido estaba detrás de ella, estaba segura. Ruby apoyó la mano contra el marco de madera, era una puerta de madera de verdad, hecha de tablones, clavos y otras cosas, no una de las membranas de los Grimm que Salem usaba en los niveles superiores. Sin embargo, antes de que pudiera tocar, dos cosas la detuvieron. En primer lugar, se dio cuenta de que la puerta tenía un llamador, por lo que tocar con las manos sería una tontería. En segundo lugar, una mano de sombras surgió del suelo y detuvo su muñeca. Rose, dijo Salem, bajando las escaleras una a una. Pensé que podría encontrarte aquí. ¿Qué está pasando ahí dentro?, preguntó Ruby, señalando con el pulgar hacia la puerta por encima del hombro. Parece que están torturando a alguien. Salem asintió. Alguien lo está haciendo. Oh, eso es todo. ¿Sabes? Me pregunto qué estaba pensando, podría haber sido de otra manera, dado que estamos en la guarida de un villano malvado. Salem se dio la vuelta y comenzó a subir los escalones, y aunque no dijo ninguna palabra, Ruby reconoció eso como una orden a seguir. ¿Quién es, Lady Salem?, preguntó Ruby. ¿Tyrian? No parece ser él. Tyrian es el que me tortura. Acaba de regresar después de capturar con éxito una molesta espina en mi costado, un cazador de Mistral que ha estado evadiendo las purgas de Lioneart. Este cazador en particular pudo escapar de 4 misiones que tenían trampas esperando a su grupo. Tyrian fue enviado para llevarlo a Everneath y determinar cuánto sabía. ¿Cuánto sabía? Salem negó con la cabeza. 4 intentos fallidos de matarlo fueron demasiados. Sinceramente, 3 fueron demasiados. Si de alguna manera él era consciente de que lo estaban llevando a una trampa, o de que Lioneart era un traidor, podría significar un desastre para nuestra organización.
Pero lo tenéis, señaló Ruby. ¿Por qué torturarlo? ¿Por qué no matarlo? Si se tratara solo de Tyrion, podría haberlo atribuido a su enfermizo y retorcido sentido del humor, pero Salem lo sabía. No parecía del tipo de persona que llevara a un cazador a su base y lo dejara con vida solo por el placer de infligirle dolor. Eso parecía un riesgo de seguridad demasiado grande, ya que cuanto más viviera, más riesgo había de que se liberara. Si él sabía de nuestras intenciones o, peor aún, sabe de mí, debemos determinar hasta qué punto lo sabía y cuántos más lo saben. Hay que tapar todas las filtraciones, joven Ruby. No puede haber ningún conocimiento de mi existencia entre la población. ¿Por qué? Preguntó Ruby. Hasta donde ella sabía, sería beneficioso para Salem que la gente entrara en pánico al enterarse de que los Grimm estaban coordinados. Eso convocaría a más de ellos. Sé lo que estás pensando, niña. No funcionaría. Salem suspiró mientras los dos salían de la escalera de caracol y volvían al nivel superior del castillo, donde la luz no era exclusivamente artificial. Ya lo he intentado antes. Los reinos humanos se enteraron de mi existencia por mi propia mano. Pensé que sería su perdición, y brevemente se demostró que tenía razón. La civilización líder de la época casi cayó. Sin embargo, Ozma derrotó al caos y logró convertirlo en un punto de reunión para los otros 6 reinos que quedaban. Casi fue mi ruina. Mis ejércitos Grimm fueron destruidos, mi base de poder quedó reducida a escombros, e incluso mis más leales secuaces desertaron de sus puestos por temor al inminente asalto de Ozma. Fue solo gracias a mi propia inmortalidad que no provoqué mi propia desaparición. Entonces, ¿por qué Ozma no repite su éxito anterior? ¿Por qué dejar que me desvanezca en la leyenda cuando podría ser el villano común en las vidas de todos los humanos y los faunos? Salem sonrió. No lo sé. Todo lo que puedo decir es que yo misma no tengo intención de cometer los mismos errores. Se encogió de hombros. Tal vez puedas preguntarle la próxima vez que te encuentres con su anfitrión. El anhelo de conflicto de ese hombre es como una picazón que debe rascar. No tengo dudas de que levantará la cabeza una vez que regrese y buscará vengar su muerte pasada a manos tuyas. Es una trampa, dijo Crow. Ruby presionó su rostro contra la almohada con tanta fuerza que podría haberla asfixiado. Lo sé. Entonces no caigas en la trampa. No lo tenía planeado. Ruby se frotó los ojos. Es solo que, está ahí abajo, completamente solo. Podría salvarlo. ¿Y qué? Preguntó Crow. Llevarlo a un lugar seguro sin que nadie se dé cuenta. Además, Salem simplemente enviará a Tyrion tras él una segunda vez. Si puede capturarlo una vez, puede capturarlo otra vez. Saber que no podía cambiar nada no evitó que Ruby tuviera que escuchar los gritos intermitentes. Si el cazador gritaba tan fuerte que ella podía oírlo desde las mazmorras, eso significaba que estaba siendo sometido a algo horrible. Probablemente ya esté fatalmente herido, dijo Crow. Sacudió la cabeza y le dio un codazo a Ruby en la mejilla con el pico. Es decir, si es que hay un cazador y no es el propio Tyrion el que finge los gritos. Ya sabes, como lo hicieron cuando llegaste. No era eso. La voz era diferente. La bruja te lo advirtió. Te advirtió que tendrías que hacer cosas horribles. Bueno, eso también significa que no podrás hacer cosas buenas cuando quieras. Intenta no pensar en eso, pequeña. Mira, si te hace sentir mejor, puedo cantarte una canción divertida o contarte historias como las que te contaba cuando eras pequeña. Ruby sonrió. Gracias, Crow. Crow no era real, por lo que contó las mismas historias que ella ya había escuchado muchas veces antes, y su voz no era lo suficientemente fuerte como para ahogar los gritos. Después de 2 días, la determinación de Ruby estaba flaqueando. El entrenamiento no era una distracción, ya que los sonidos resonaban por todo el castillo sin importar lo lejos que Ruby huyera de ellos. Este tipo seguía gritando, lo que significaba que todavía estaba allí abajo, siendo torturado. Si no supiera nada, probablemente lo habría admitido, lo que significaba que sabía algo. Estaba protegiendo a sus camaradas al no responder las preguntas de Salem, y no se había derrumbado a pesar de enfrentar 2 días continuos de agonía. Pasar tanto tiempo con Tyrion era una tortura en sí misma, incluso cuando estaba de tu lado. No hagas algo estúpido, Ruby, rogó Crow. Podría ir por la noche. Verificaría que todos estén durmiendo y les diría que estoy listo para entrenar si me atrapan. Morí por esta misión, dijo Crow. Winter murió por ella. ¿De verdad quieres ponerlo todo en peligro solo para poder dormir un poco más tranquilo por la noche?
En realidad, eso tenía mucho sentido, y los planes de Ruby de montar una huida audaz se vinieron abajo. Ella se quebró antes de la noche siguiente. «Por favor, muchacho, no puedes hacer esto», gritó Crow. Estaba hablando demasiado alto para una misión tan furtiva como esta. «Si no quieres venir, entonces vete», siseó Ruby. Y Crow lo hizo. En defensa de Ruby, no estaba siendo estúpida con esto. Iba a caminar como un escarabajo primero solo para confirmar dónde estaban todos en el castillo antes de partir en su cuerpo principal. Incluso le daría la oportunidad de vigilar la cámara de tortura y confirmar que esto no era solo un tarro de galletas lleno de tinta roja como la última vez en Patch. Fue al pensar en las palabras de Crow que logró convencerse a sí misma de salvar al tipo. Sí, Winter había muerto en la línea de fuego, pero no había sido necesario. Había tantas cosas que Ruby podría haber hecho mejor que podrían haber salvado la vida del especialista, y desde entonces había deseado todos los días haber tomado una mejor decisión ese día que le cambió la vida. Bueno, ahora tenía la oportunidad de salvar una vida y no la iba a dejar pasar. Ruby observó desde su posición en el techo cómo Tyrian guardaba su enorme y cómico bolso de instrumentos de tortura y salía de la habitación. El escarabajo podría haber llamado la atención en otros entornos, pero se mimetizaba también con las paredes abigarradas de las tierras Green que incluso Tyrian no lo notó. El cazador estaba allí y lo estaban torturando. Era un hombre mayor, probablemente de 60 años. Eso por sí solo era asombroso, dado que la edad promedio a la que los cazadores se jubilaban era de 40, suponiendo que no murieran jóvenes. Además de eso, había soportado que Tyrian le cortara los brazos y le cortara las venas con precisión quirúrgica sin decir ni pío. Bueno, gritó como una cabra en un video viral de RemTube, pero no reveló ninguna información, y eso era lo que realmente importaba. Los ojos del hombre estaban llenos de acero, y se mantuvo desafiante a pesar de las preguntas multilingües de Tyrian. «Tengo que salvarlo. Si la población de cazadores de Mistral está siendo realmente eliminada por Ead Bastard Lionear, van a necesitar a todos los que puedan conseguir, y la pérdida de un veterano como él sería una tragedia total». En realidad, ahora que Ruby lo pensaba, Ruby ya estaba allí. Tyrian no había cerrado la puerta con llave, ¿por qué lo haría? Y las cadenas que sujetaban al hombre no debían ser demasiado duras para romperlas con los dientes. Ella podía, espera, mierda. Cinder había dicho que Salem podía comprobar los recuerdos de Ruby. Cuando el cazador escapara misteriosamente, ella inmediatamente podría decir que alguien en el castillo lo había hecho, y Ruby acababa de grabar un video de ella misma observando al objetivo. No importaba cómo sucediera esto, si él no estaba allí mañana, se harían preguntas que Ruby no podría responder. Ruby se dio la vuelta y se arrastró por la grieta que había en lo alto de la puerta. Estaba tan segura de que era lo correcto que debía hacer, que podía ser astuta si así lo decidía y que todo se resolvería solo. Cuando sus ojos humanos se abrieron, Crow estaba de pie sobre su pecho, cerniéndose sobre su rostro. «Te dije que no iba a funcionar». Lamento que haya tardado tanto», dijo Ruby, cortando las cadenas con Cresten Rose. «Tuve que prepararme mentalmente un poco». El cazador no dijo nada. Ruby temió por un momento que estuviera muerto, pero sus manos se movieron nerviosamente hacia arriba después de un momento. Ella observó con fascinación cómo retiraba lentamente todos los dedos menos uno y señalaba su garganta. ¿Qué es él? Oh, probablemente tenga sed. Apuesto a que Tyrian no le dio de beber nada entre el corte de sus ligamentos. ¿Puedes caminar? Lo siento, pero tenemos que sacarte de aquí. No tenemos tiempo para cosas secundarias. Su cabeza se movió débilmente hacia arriba y hacia abajo, más como una vibración que como un asentimiento, y Ruby lo tomó como una confirmación. Agarrándolo por los brazos, trató de ayudarlo a ponerse de pie. El rostro del hombre se tornó triste y abrió de repente sus labios llenos de costras. Ruby lo soltó, dándose cuenta tardíamente de que sus brazos todavía estaban marcados con cicatrices. Tyrian lo estaba cortando y dejando que su aura lo curara para que pudiera hacerlo todo de nuevo. Queridos dioses, este hombre debe haber sufrido mucho. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto, dijo Ruby. Quería venir, pero era un riesgo enorme. Aún así, Ruby estaba básicamente contando con que Salem confiara en ella lo suficiente como para no sospechar, olvidarse de revisar a Ruby o asumir que el cazador escapó por su cuenta y no montó una investigación. Ella era muy consciente de lo improbable que era.
Era casi seguro que su misión terminaría, pero ya no soportaba oír los gritos. El cazador asintió agradecido y se puso de pie. Ruby fue la primera en recorrer el pasillo de regreso al castillo principal, haciendo un gesto en silencio cuando era seguro que su aliado rescatado lo siguiera. Eran las 4 de la mañana, por lo que nadie debería estar afuera a esa hora, pero eso no significaba que un vidente no estuviera de pie. Sus instintos demostraron estar en lo cierto. Los videntes eran pocos y estaban muy espaciados, pero uno de ellos pasó flotando delante de ellos. Ruby y el cazador esperaron pacientemente a que pasara, ambos sudando a mares todo el tiempo, excepto el cazador, que no podía sudar debido a la deshidratación. Para no correr riesgos, Ruby esperó 2 minutos antes de continuar, por si acaso los videntes habían establecido rutas de patrullaje. Lamentaba no haber prestado más atención a esos orbes siniestros hasta ahora. Milagrosamente, no encontró oposición mientras acompañaba al viejo cazador hasta los muelles. No había más videntes a lo largo del camino que evitar. Tyrian no atravesó el parabrisas cuando entraron en un tobogán del que Ruby había obtenido una llave. Ningún ejército de manos de las sombras convocado por Salem la interrumpió mientras estrechaba la mano del cazador y observaba cómo su aeronave se alejaba volando. Quizás quieras comprobar si hay excrementos de pájaros cada vez que des un paso en el camino de regreso, dijo Crow. Porque creo que estuve cagándome hasta la extinción durante todo ese tiempo. Era temprano al día siguiente cuando ocurrió el otro suceso. Rose, dijo el Dr. Bax, asomando la cabeza por la puerta. Nuestra reina ha convocado una reunión y todos debemos asistir. Ruby asintió. Había estado tumbada en la cama, mirando fijamente al techo durante las últimas 3 horas seguidas y tratando de ignorar la culpa. Claro que había salvado al cazador, pero no había previsto que habría una nueva fuente de vergüenza por haber arruinado todo por lo que había trabajado. Pero aún así, había algo más. Que la llamaran a su ejecución no hizo que Ruby se sintiera asustada. Otra cosa, bueno, no hay mejor momento que el presente. Ruby se ató las botas de combate, recogió a Crescent Rose y caminó al mismo ritmo que Bats mientras se dirigían a la sala del trono. Pensó que si Salem ya lo sabía, traer un arma no sería admitir la culpa de nada nuevo, por lo que no haría daño. ¿Tienes alguna idea de qué podría ser esa reunión?, preguntó Bats mientras caminaba junto a ella. Me temo que su excelencia no quiso informarme, solo insistió en que todos estuviéramos presentes. Esperó unos segundos, inclinando la cabeza hacia ella, luego se dio por vencido con el ceño fruncido ante la falta de respuesta de Ruby. Crow sonrió mientras volaba por encima. Todos la estaban esperando cuando entró en la sala. Salem estaba sentada a la cabeza de su trono, con los brazos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados. No había emoción alguna en su rostro. A su derecha estaba Tyrian, su rostro era una mezcla fluida de tantas emociones locas que era imposible contarlas. Ruby no pudo evitar notar que el fauno estaba armado y que su cola estaba enrollada alrededor de su silla en numerosas espirales de anticipación. A su izquierda estaba Azel. El hombre gigantesco tenía los ojos entrecerrados y su postura parecía más rígida de lo habitual. Ruby dejó escapar un largo suspiro cuando él se cruzó de brazos al verla. Bats se sentó junto a Tyrian, dejando la última silla disponible junto a Azel para Ruby. La reina Grimm había convocado a sus consejeros para que se reunieran, y allí estaban. La mesa frente a Ruby era lo que parecía la muerte. Ah, finalmente estás aquí. Toma asiento, joven Rose. Tenemos mucho de qué hablar. Ruby cerró los ojos, se obligó a inhalar y tomó asiento. Excelente. Ahora que estamos todos reunidos, podemos empezar. Como todos sabéis, Tyrian trajo hace poco a un cazador que había obstaculizado periódicamente nuestros esfuerzos en Mistral y lo encerró en las mazmorras. El propósito de esta captura era doble. El primero era obvio: determinar si el cazador tenía algún conocimiento de mi existencia y mis operaciones. Salem giró hacia la izquierda, el corazón de Ruby dio un vuelco, al lado de la mesa donde estaba Ruby. La segunda razón por la que lo mandé a internar aquí fue para comprobar su deslealtad hacia mi causa. Y usted me lo ha confirmado. Ruby cerró los ojos. El algo más que había estado sintiendo se hizo evidente cuando identificó la emoción. Entonces mi misión ha terminado. Ella sonrió con alivio porque finalmente podía mostrarlo. Finalmente.